Hola chicos, empezamos con nuestra clase de historia, esperando a que se encuentren bien. Y pues nada, si mal no recuerdo, nos quedamos en el famoso tesoro de Moctezuma, que llegaron los españoles a donde se encontraban los mayas, tomaron prisionero a Cuauhtémoc, lo torturan, le queman los pies para que éste les dijese dónde se encontraba el famoso tesoro de Moctezuma. Cabe recalcar que el último emperador azteca, Cuauhtémoc, pensaba que los españoles que habían llegado eran dioses, eran enviados por los dioses, se le figuraron a, a uno de sus dioses y lo reciben prácticamente bien. Y pues nada, nada que ver con las creencias de Cuauhtémoc hacia lo que realmente era Hernán Cortés. Después de esto, obviamente, la toma de las diferentes civilizaciones que se encontraban en diferentes lugares fue de manera gradual, es decir, no es como que conquistaron a los aztecas y ya de ahí todos los demás pueblos se rindieron. No fue así. Lo que sucedió fue una batalla que duró muchísimo tiempo y a raíz de esas batallas prácticamente iban sometiendo a los pobladores, ¿sale? En cada uno de los lugares en donde se encontraban. Eh, Varias situaciones jugaron a favor de los españoles. Una de ellas fue que ellos traían muchas enfermedades desde España y desde los lugares europeos, mientras que aquí se lidiaba con la naturaleza y se vivía dentro de ella. Lo que se comía eran cosas, como cosas como plantas y cuestiones de ese estilo. Em, su contacto con la naturaleza era mucho, entonces no tenían desarrolladas muchas defensas en sus cuerpos. Y cuando llegan los españoles, ellos traen muchos virus, muchas enfermedades, dado que la forma en la que vivían en Europa era muy distinta a cómo se vivía de este lado del charco. Eh, una de las enfermedades que acabó prácticamente con la mayor parte de la población americana, y obviamente estamos hablando de nuestro continente, la llamada viruela. Mientras a los españoles ya tenían desarrollado ese anticuerpo, las personas aquí eran muy propensas a enfermarse de ello. Entonces morían eh, después de algunos días de estar en sufrimiento en relación a esta enfermedad. ¿Sale? Ahorita nos enfermamos de viruela y no nos pasa gran cosa. ¿Por qué? Porque ya tenemos desarrollados esos anticuerpos. Entonces, fue así como en parte el ejército español, en parte los ejércitos de otros países y en parte las enfermedades lo que originaron la decadencia de muchos de los pueblos indígenas de nuestro país. ¿Vale? Bien, una vez que se da esta batalla gradual, una de las más importantes fue una batalla en la cual sucedió en lo que hoy es la Ciudad de México. Lo que sucedió acá fue que em, Hernán Cortés, junto a los aliados tlaxcaltecas, que ya habíamos visto anteriormente, poner solo sus iniciales, Hernán Cortés y los tlaxcaltecas, se unieron para prácticamente derrotar a lo que era el ejército mexica. No funcionó esa batalla, prácticamente los mexicas dieron buena pelea, tomaron prisionero a Hernán Cortés y posteriormente huye Hernán Cortés de todo esto que estaba pasando. Él pretendía que ya con esta batalla quedara todo finalizado. No se logra hacer, entonces cuenta la historia que hay un gran árbol llamado el árbol de la noche triste, en el cual es un árbol de la familia de los ahuehuetes. Y en este árbol Hernán Cortés se sienta a llorar
la derrota militar que había sufrido. Es un árbol legendario, por llamarlo de alguna manera, y en este árbol Hernán Cortés asume su derrota frente a los mexicas. Es uno de los pasajes más interesantes de la historia. Fue una batalla muy sangrienta y inclusive hay varias pinturas relatando este hecho y este árbol está actualmente en la Ciudad de México y tiene una placa conmemorativa de ello. Obviamente ya no es un árbol enorme, grande, sino ya es los vestigios de lo que fue dicho árbol, pero bueno, sigue hasta nuestros días en la Ciudad de México el famoso árbol de la noche triste. Pasando a todo esto de las batallas y eso, venía la parte más importante. Una vez que ya se habían eh, aniquilado, ya se había pasado por encima de los nativos, lo que venía ahora era una reestructuración acerca de la Nueva España. Para ello, el rey de ese entonces, que ya no era Fernando, sino obviamente había pasado mucho tiempo ya. Ahora el rey era Carlos V, ¿sí? Como el chocolate. Carlos V era el rey en ese entonces, una vez que ya terminaron las batallas y todo eso, y se empieza a reestructurar la Nueva España, que es el nombre que se nos dio en esa época. Funcionaba más o menos así. Imaginen que España está acá. Entonces, todos los pueblos que se iban conquistando para España, entre ellos nosotros, México, que estamos por acá, todos los pueblos que se iban conquistando, obviamente no podía el rey ir a gobernar cada uno de esos pueblos, entonces lo que hacía era nombrar un rey. Y fue el caso de nuestro país. No iba a venir el mismísimo rey a gobernarnos porque éramos una bola de indígenas, entonces, ¿para qué iba a perder su tiempo acá? Él lo único que quería es que le mandasen las retribuciones, que le mandasen en tiempo y forma el oro, las piedras preciosas, todo lo que se sacaba de aquí, que se lo mandaran y listo, lo demás no importaba. Entonces, igual aquí en México establece un virrey. El primer virrey que se estableció aquí en nuestro país, en la Nueva España, que no se llama México, en esta parte de la historia que estamos hablando por allá del año de 1535. Recuerda que Hernán Cortés llega en 1521, bueno, 1519, hace su recorrido, 1521. En toda esa época está en guerra, en conflictos para someter a los nativos indígenas y ya es en el año de 1935 cuando todo se calma o se acomoda para poder ya establecer a esta parte del continente americano como una colonia española. ¿Sale? Y eso sucede en el año 1935 cuando Carlos V nombra como primer virrey de la Nueva España a Antonio de Mendoza. ¿Vale? Entonces Antonio de Mendoza fue el primer virrey de la Nueva España. Una vez que llegan los virreyes, perdón, se empiezan a implementar eh, el continuar con el sometimiento de Tenochtitlan, el cual duró 60 años para un total sometimiento. Y se enfocaron en implementar ese virreinato.
¿Sale? ¿Cómo lo hacían? Algunas fuentes establecen que fue de una manera violenta, imponiendo lo que es la religión católica. Recuerden que España era muy católica, o es, mejor dicho. Y otros dicen que fue a través del miedo y de la fe, pero bueno, ambas cosas son igual de aberrantes. Una vez que se da a lo largo de esos 60 años el sometimiento con ayuda de todas las epidemias que se van desarrollando a lo largo de la historia, empieza lo que fue llamado la época colonial. En esta época colonial, España completa la dominación hacia Nueva España. ¿Vale? Ya estamos completamente dominados de España sobre la Nueva España. Como ya les había mencionado, este sometimiento inicia en 1521 y termina 3 siglos después. Son 3 siglos, 300 años. No se refiere prácticamente a que en esos 300 años estuvimos en conflicto. O sea, el conflicto real estuvo aquí de 1521 a 1535 fue el real conflicto. En estos 3 siglos lo que se hace es el sometimiento, sino es eh, el aprovechamiento de España hacia la Nueva España. ¿Sale? ¿Con qué va a terminar esta dominación? 3 siglos después, cuando nos independizamos de los españoles, que como recordarás en tus clases de historia de la secundaria, inicia en 1810. Entonces, por eso es que se habla de 3 siglos de sometimiento, de 1535, que hablábamos allá arriba, hasta 1810. Esos 300 años que pasaron ahí fue tiempo en el cual se estableció la religión católica. Sí, establecieron muchas universidades, muchas escuelas, pero solamente era para las personas ricas. Se establecieron algunos centros de salud, no llamados así en esa época, obviamente, pero tenían el mismo cometido. Se establecieron muchas formas prácticamente positivas y negativas. Vivíamos esclavizados, sí, pero en cierto punto teníamos ciertos avances que se habían tenido en Europa. ¿Sale? Es como parte y parte. Aparte de la conquista que ellos realizaron, la conquista territorial y la conquista ideológica, el trasfondo de la conquista fue algo llamado evangelización. La evangelización es la imposición de la em, religión católica a nosotros. Nosotros recuerden que creíamos, o nuestros antepasados creían en cuestiones como el dios de la lluvia, el dios sol, la tierra, el maíz, etcétera. ¿Sale? Entonces, cuando llegan los españoles, creían que eso era una tontería el creer en esas cosas. Y lo que hacen es empezar a implementar la religión católica y lo establecen a raíz de eso, a través de la evangelización. No solamente imponer su sistema político, sino también su sistema religioso. Esto se llevó a cabo a través de unas personas llamadas frailes. Los frailes llegaron a México, o a la Nueva España, mejor dicho, en ese entonces, el 13 de mayo de 1524. Es cuando llegan a México y cada congregación, por llamarlo de alguna manera, tiene un nombre diferente. Hay congregaciones de franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, y son los que llegaron a nuestro país. Es como el de las monjas, que no todas las monjas se llaman igual y no todas se visten igual, porque tienen como cada una su, su conjunto, por llamarlo de alguna manera.
¿Sale? Lo mismo pasa con los frailes. Los frailes, los primeros en llegar fueron los frailes franciscanos, y agustinos. Posteriormente llegaron 12 franciscanos principalmente, y una de las cuestiones que se resalta en la historia es que estos franciscanos tenían un trato muy humanitario con la gente, hablaban con calidez humana, trataban de enseñarles de una forma obviamente apegado a sus creencias, es decir, em, la bondad, la generosidad, el amor, la empatía, etcétera. Cosa que, por ejemplo, no hacían los que cobraban impuestos, que eran muy reacios con las personas. Los frailes hasta cierto punto tenían cierta consideración con las personas que vivían aquí. Lo primero que se empezó a establecer, aparte de la evangelización, fue también el idioma, y fueron los frailes quienes empezaron a establecer el idioma español aquí en nuestro país. ¿Sale? Ellos se trataban de enseñarles a las personas para que pudiese haber una comunicación real entre un pueblo y otro. De ahí pasamos a otra parte de la historia ligado a esto. México en el virreinato. Ya habíamos hablado que el virreinato se implementó en 1535 con Antonio de Mendoza, que fue el primer rey, y a partir de ahí hubo una serie de virreyes, ¿sale? Para ser exactos, en esos 300 años, 63 virreyes en total. El primero de ellos, reitero, Antonio de Mendoza. El virrey era nombrado, ya habíamos visto, por el rey, que era la autoridad máxima. El virrey tenía a su cargo una cosa llamada Real Audiencia. Prácticamente es como un conjunto de personas sabias, las cuales le rinden cuentas a lo que es el virrey. También estaba conformada lo que era el virreinato con virrey, Real Audiencia, un consejo llamado Consejo de Indias. Recuerden que se nos quedó el nombre de indios porque ellos creían que habían llegado a la India, que estaba muy lejos de acá, pero bueno, aún así se siguió utilizando ese nombre a pesar de que ya sabían que no habían llegado a la India, sino a un nuevo continente, ¿sale? Aún así se quedó ese nombre de indios. El Consejo de Indias se encargaba de recopilar leyes, hacer los nombramientos correspondientes y reclutar toda la información, ¿sale? Por ejemplo, qué información necesitaban, cuántas personas había, mujeres, niños, cuáles eran sus nombres, todo ese tipo de datos. ¿Para qué? Para que así los impuestos pudiesen fluir de una mejor manera. No crean que por buenos y buena ondas. Después estaba formado por un encomendero. Este encomendero era el encargado de recolectar los tributos y de evangelizar, es decir, los frailes estaban ligados al encomendero. Este último em, organismo tenía una gran importancia porque se da lo que es la explotación a gran escala, y lo que hacían los encomenderos era prácticamente recopilar todos los impuestos y los tributos de cada una de las sedes de los estados. Em, Se da una explotación a gran escala también en cuestión minera, porque
la minería era algo no obsoleto en España, sino que casi no se trabajaba. Entonces aquí se empezó a trabajar demasiado y los principales estados enfocados a la minería fueron los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y por supuesto Hidalgo. Y aquí viene su primera actividad. Me van a investigar cuáles fueron en Hidalgo las minerías más importantes de la época del virreinato. Hay algunas que siguen trabajando inclusive hasta nuestros días, por ejemplo la que está en Real del Monte, ¿sale? Que son tan antiguas como el virreinato, es decir, hace 500 años, muchísimo tiempo, 520 años más o menos. Y entonces esa va a ser su actividad, investigar qué minerías del virreinato se establecieron en Hidalgo y cuáles de ellas siguen funcionando. ¿Sale? Por ejemplo, Real del Monte, se extrae tal cosa, se ubica en tal lugar y sigue funcionando. Y en alguna otra minería, tal minería, se extrae de aquí tal, o se extraía tal cosa, se usaba para esto, se hacía esto, etcétera, y no sigue funcionando. ¿Sale? Entonces un listado eh, con qué es lo que se extrae. Hidalgo es uno de los estados más importantes en cuestión minera, ¿vale? Y ya recientemente en cuestión textil, pero bueno, ese es otro asunto. Entonces esta será tu primera actividad y mientras yo continúo con el video, ¿sale? La realizas de una vez, pone pausa, realizas la actividad, me la envías y después continúas con la siguiente parte del video. Dentro del tema de la organización social de la Nueva España, empezaron a surgir muchas clases sociales por cuestiones relacionadas a la mezcla entre las etnias o la mezcla entre las personas. Por ejemplo, los españoles que venían de cierto tipo de raza y los nativos americanos que tenían otro tipo de raza, al momento de mezclarse se empezaron a crear muchísimas formas o muchísimas eh, etnias diferentes, por llamarlas de alguna manera, y es así como se empieza una grandísima organización social. ¿Sale? Vamos a ver varias de ellas. La organización social más importante de la Nueva España era la que estaba conformado por los españoles o peninsulares, también eran llamados de esta manera. Es decir, eran los europeos quienes tenían el poder tanto político como económico. Es decir, eran los ricos prácticamente, los primeros, los originarios, los que acababan de llegar de otro país o de otro continente y estaban asentándose en estas nuevas tierras. ¿Vale? Estos españoles o peninsulares también eran llamados en esa época gachupines. Esto era dicho de forma despectiva, es decir, en mala onda, por los nativos, gachupines. Otra de las clases sociales relevantes son los indígenas, y no eran relevantes en relación a que
eran importantes, sino eran relevantes porque eran muchos y eran los originarios, pero de este lado de la tierra. Después surgirían los mestizos. Los mestizos se iban a originar de la mezclanza entre españoles e indígenas. Es decir, un hombre o una mujer español y un hombre y una mujer o una mujer indígena, al momento de que tuvieran un hijo, este iba a ser denominado mestizos. Cabe recalcar que lógicamente este tipo de relaciones eran mal vistos. Usualmente los indígenas trabajaban para los españoles como esclavos, no tanto como esclavos, sino como ayudantes, por llamarlos de alguna manera. Los esclavos eran aún peor vistos. Entonces, obviamente el español traía a su esposa española. Y si por alguna razón se mezclaba con una indígena y tenía un hijo, este hijo iba a ser claramente mal visto y jamás iba a ser reconocido por el padre. ¿Vale? Aunque también se dieron casos de mujeres que se metían con hombres indígenas y era menos probable, pero sucedía y lo mismo pasaba con el hijo. ¿Sale? Entonces los mestizos eran los descendientes o hijos españoles con indígenas. Después tendremos a los negros, que eran personas traídas del continente africano en cantidad de esclavos. Cabe recalcar que los negros eran de una corpulencia muy grande, es decir, eran muy fuertes y eran personas altas y con mucha capacidad para el trabajo pesado, por eso es que se utilizaban para este tipo de situaciones. Otra de las cuestiones a resaltar de la esclavitud en esa época es que la religión católica estaba muy a favor de la esclavitud. Inclusive hay pasajes de la Biblia que establecen que cuántos azotes deben dársele a un esclavo, eh, qué sucede si un esclavo comete una infracción o cuestiones de ese estilo. ¿Vale? Entonces era bien visto en esa época el tener esclavos. Em, Se hacían asimismo en la plaza de mayor concurrencia en la Nueva España la venta de esclavos. Llegaban las embarcaciones repletas de personas esclavas. Obviamente viajaban en condiciones deplorables. La mayoría quedaba muerta en el transcurso de viajar tanto tiempo por mar. Y las personas que sobrevivían eran puestas en venta en las plazas mayores. Entonces cada quien iba eligiendo cuál era el que quería para llevárselo. Y la persona que lo compraba tenía pleno poder sobre el esclavo. Era como dueño legítimo. Los siguientes son los criollos. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en España.
Ojo, es muy diferente un criollo y un mestizo, ¿sale? Mientras que el mestizo es hijo de un español y una indígena, el criollo es hijo de una mujer y un hombre español, pero ese hijo ha nacido en tierras de la Nueva España, ¿sale? Si hubiese nacido en España, se le llamaría así, normal, peninsular o español, pero como nació en territorio de la Nueva España, se le llamaba criollo. El siguiente son los castizos. Los castizos eran hijos de español y mestizo, es decir, sus abuelos iba más o menos así su cadena. Los españoles tienen un hijo y los dos indígenas tuvieron una hija. Entonces, este es español, este es indígena, tienen un hijo y ese hijo es mestizo, ¿cierto? Pues este mestizo tiene un hijo con un español 100% y es de aquí que nace un castizo, ¿vale? Entonces, es como tres cuartos español, por llamarlo de alguna manera, ¿sale? En este punto prácticamente ya hay una unión muy, muy marcada entre varias generaciones de españoles con los indígenas y a partir de ahí inician nuevas relaciones con las nuevas generaciones y se van formando nuevas clases sociales. En este caso, los castizos es el hijo de un español con un mestizo, hijo de español y mestizo. ¿Sale? Hay faltan más clases sociales, pero ya los estaremos viendo a la próxima clase. Con este terminamos el video de hoy. Realizas tu actividad, la que mencioné hace rato, y nos estamos leyendo por WhatsApp. ¿Sale?